Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez acerca de un crimen que comete alguien bajo el influjo de las drogas y que culpa a Dios. Dios me habló, Dios me hizo cometer ese crimen. Podría ser verdad, podría ser mentira, pero siempre los casos están relacionados con drogas. Ya sea en la ingesta de drogas real o como un caso que ocurrió aquí en Ciudad Juárez hace muchos años, recién andaba litigando, que nos hablaba de un hombre que asesinó con una pala a su propia madre. Cuando es detenido lo traen a la prisión y lo golpearon de tal forma los mismos guardias de la prisión que lo dejaron paralítico. Andaba después, lo traían en una silla de ruedas pidiendo limosna. Y como este hay muchos casos. Podrían sí estar relacionados con drogas, podría sí ese hombre haber visto en su vuelo mental o escuchado a una deidad hablándole, o la intervención de un abogado inteligente o mañoso, astuto, que le aconsejó que argumentara eso en su defensa para poder disminuirle el castigo. Por eso es interesante adentrarnos, si somos juristas, abogados, fiscales, sobre todo los jueces, en el interior de la mente. Debemos adentrarnos en ese estudio, documentaron muy bien acerca de las drogas y qué cambios llevan a cabo, se manifiestan en el ser humano con su ingesta, todo lo relacionado con las drogas y desde luego todo tipo de drogas, porque ello lleva a decidir en los delitos contra la salud una sentencia que se dictará sobre la vida de una persona. La puede afectar durante bastante tiempo o en algunos estados, o en unas naciones como Estados Unidos, su propia vida, le va a costar su propia vida. Pero, ¿por qué toco este tema? Porque mucha gente dice que los dioses son adictos a las drogas. Por eso debemos nosotros estudiar muy bien a los místicos y la psicopatología. El consumo de drogas no potencializa la realidad de nadie, al contrario, solo le ayuda a evitarla y por pequeños lapsos hasta convertir su vida en un infierno por su adicción. Son estados alterados de conciencia. El ser humano se droga, y en este caso nos interesa con alucinógenos, para conectarse con los dioses. Y esto lo hemos visto porque en la arqueología y sobre todo en el área de Israel se han encontrado varios templos antiguos, ruinas de ellos, en los que aparecen entre otras drogas, semillas de marihuana. Las pitonisas, unas mujeres que supuestamente las metían en un lugar donde se drogaran, fueran drogadas, sonidos guturales que absolutamente nadie entendía, pero impresionaban a quienes llevaban la ofrenda, a los animales ahí para sacrificio. Y siempre había un intérprete, el sacerdote, que es lo mismo que aconseja después Pablo para los que presumiblemente hablan en lenguas, y que hoy es parte de los circos de muchos ritos evangélicos. Los trabalenguas, pero desde luego nadie traduce lo que están diciendo, imposible. El uso de drogas alucinógenas que interactúan con los receptores. ¿Cuáles receptores? La serotonina, la dopamina, la acetilcolina,
el ser humano busca desconectarse de la realidad, emprendiendo viajes mentales y viviendo una realidad distorsionada. Puede caer en la esquizofrenia, en la paranoia, en la euforia, en esa sensación de volar. Y quienes volaban en la antigüedad, y lo vemos en sus libros, eran los profetas, para encontrarse con los dioses. Ezequiel, Malaquías. Otros, la gran mayoría, dicen, se me reveló en sueños, por no decir soñé y punto. Y desde luego, si así somos nosotros, mediante la ingesta de drogas, los dioses que creamos deben volar hacia nosotros. Nosotros volamos al espacio y ellos violan, bueno, en algunos casos sí. Vuelan hacia nosotros desde otra dimensión, otro espacio dimensional, otros mundos, para encontrarse con el hombre. Porque el hombre es su creación, su alimento, su obsesión, su droga, su amor, su verdadera razón de existir, según sus escritos. Los hombres ingieren sangre humana, ayer y hoy, y lo vemos en casos muy recientes. Yo lo traté en un tema hace 2 o 3 meses apenas, de un caso reciente en esta ciudad. Pues bien, los dioses también deben ingerir, o por lo menos aspirar, sangre humana. Le llaman adrenocromo, pero el adrenocromo sí existe. Es un compuesto producto de la oxidación de la adrenalina, un metabolismo que se produce en el cuerpo en situaciones de estrés y de terror. Pero, de manera natural, el cuerpo lo expulsa a través de la orina. En lugar de tantos crímenes que se cometen, esos adictos, entre ellos se presume, según tanta teoría conspiracional, de que los poderosos que están aquí en el mundo ingieren sangre humana, que roban niños, los matan, pues deberían ingerir orina y punto. Hablemos de esos dioses carroñeros que vienen por sangre y por entrañas, y entre ellos, ya ve, desde luego, ya ve. Pues bien, nosotros para crecer intelectualmente debemos saltar de los hombros de un gigante a otro, gigante intelectual. Caminar en hombros de gigantes, eso es. No quedarnos ahí, no quedarnos en uno solo. Les aconsejo leer, está en la red, el papiro Salier 2, papiro Salier 2, que habla acerca de los oficios. Y aconseja ahí, presumiblemente un padre a su hijo, que si quiere ser su propio patrón, se convierta en escriba. Para ser escriba, ayer y hoy, para escribir algo, debes haber leído y mucho. Y así te convertirás en el dueño de tu destino. Pues bien, debemos conocer las bases de las conclusiones de estos gigantes intelectuales, comprenderlas y desde luego razonarlas, si no, ¿para qué las leemos o para qué las estudiamos o para qué las escuchamos en videos? Hay conferencias de ello. Alcanzando un conocimiento hay que comprobarlo hasta no encontrar más. Cuando veamos que esos intelectuales, esos estudiosos ya se están repitiendo una y otra vez, solo dan vueltas en círculo, pues ya hay que buscar a otras personas, cruzar información. Es la forma en que nosotros podemos comprobar hasta dónde llegaron ellos y hasta dónde podemos llegar nosotros en conocimiento. Debemos tenerles respeto, porque han dedicado algunos toda su vida en su trabajo. Algunos merecen, casi todos, una gran admiración, pero jamás caer en la idolatría. Hoy sabemos, gracias a esos gigantes, que todo ha sido mal traducido, que no hay nada místico o sagrado, que son relatos de pueblos o culturas que al evolucionar llegaron a heredarnos lo que ahora tenemos, lo que ahora somos.
Pero en esos escritos relatan experiencias humanas que se repiten hasta el día de hoy. Uno de esos temas es el de la aparición de objetos en el cielo. En la Biblia se le llama kabod. Y otro tema es el de la sangre. Temas que se repiten también en la actualidad. Esos eventos de antes en el cielo y en la tierra se siguen repitiendo hoy día. Del kabod, y gracias más que nada a Mauro Viglino, sabemos que no es ninguna gloria o algo místico, sino que es un poder. Son objetos pesados, metálicos, su brillo es metálico. La descripción que hacen en la Biblia de esos objetos es muy clara, es muy clara. Incluso en español lo encontramos muy claro. Solo hay que saber leer entre líneas. Porque nos habla de poderes que en realidad algunas veces son distorsionados. Uno de esos artefactos poderosos, estas cosas las vieron antes y las vemos hoy. Son objetos, ya digo, metálicos que se mueven a velocidades extraordinarias, siempre relacionados con fuego, con humo, con un estruendo espantoso, con terror. El fuego que emana de ellos es tan grande, tan fuerte, que derrite incluso las piedras. Eso nos lo relata la Biblia y eso sí se puede creer. Sobre todo, repito, cuando se siguen repitiendo estos eventos, los seguimos viendo. Pero hay otro tema del que se hacen documentales, History Latinoamérica, History Channel y otros muchos que hablan de los poderes del Arca de la Alianza. Pero nunca nos dicen, incluso los grandes estudiosos, no nos dicen que la Biblia, pero hay que conocerla toda, nos habla de dos arcas de la alianza. Cuando hay dos relatos contradictorios, los dos podrían ser falsos. Uno de ellos podría ser verdadero, quizá. ¿Pero cuál? Tenemos que dudar, tenemos que analizar, porque jamás los dos relatos contradictorios podrían ser verdaderos. Vamos a ver lo relacionado con el arca de Deuteronomio 10. Dice, en ese tiempo Yahvé me dijo, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y sube hacia mí en el monte. Esta es una Biblia en español. Y en casi todas las Biblias dice exactamente lo mismo, palabra por palabra. Harás también un arca de madera. Presumiblemente Dios a Moisés. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras que rompiste y las pondrás en el arca. Algunos dicen que son las leyes de Moisés. No, se supone que el que las escribió fue Dios con su propia mano. Hice pues un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al cerro llevándolas. Yahvé escribió en las tablas eso mismo que había en las primeras, las 10 palabras, que les dijo en el monte desde en medio del fuego, en el día de la asamblea, y me las dio. A la vuelta, bajando del monte, puse las tablas en el arca que había hecho y quedaron allí, como me lo mandó Yahvé. Ahora, pues, Israel, ¿qué es lo que pide Yahvé tu Dios? Que temas a Yahvé tu Dios, que sigas todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El Shema Israel. Esto es lo que está en la Biblia. De hecho, repito, en todas las Biblias. El arca no tenía ningún poder. Después se reescribió el tema, magnificándolo. Y solo de esa arca, que la pone como una máquina nuclear, algo así, es de la que hablan los blogueros. Vamos a hablar del tema del tema de la sangre. Se maneja como alimento de los dioses.
como si esos dioses fueran de materia bariónica exactamente igual que nosotros y que todo lo que podemos ver, captar con los sentidos es materia bariónica. Pero eso los hace igual a nosotros. En fin, hablemos de la sangre como alimento de los dioses. Es más que alimento un vicio, una necesidad y por lo tanto una debilidad. La sangre, el adrenocromo. Poetas griegos como Homero y Hesíodo, y sobre todo en la Biblia, nos presentan dioses tan humanos que les ponen debilidades, sentimientos y desde luego vicios humanos. Sus dioses no son omnipotentes, tienen que justificar sus derrotas, su ausencia, su abandono, su impotencia para resolver algo, para ayudar, o la falta de interés, la justifican siempre en la Biblia culpando al pueblo. Castigo por sus pecados. Esos dioses, si vemos de demasiados pasajes en la Biblia, no son omnipresentes. Siempre llegan preguntando, ¿dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? No son omnipresentes porque el pueblo, para que el pueblo los vea, han de ser representados. Yahvé era representado con una figura de animal, un toro, y así la mayoría de dioses eran representados como toros. Perdón, la mayoría como toros, pero otros animales, incluso un cerdo, un jabalí, un berraco. Por cierto, creo que debemos hablar acerca de los cerdos y la Biblia más adelante. Pues bien, estas figuras eran usadas como estandartes, ya dije yo, desde las épocas de Ramsés II, fue el que puso estandartes a sus dioses, a cada columna, cada cuerpo de ejército, según de dónde vinieran esos ejércitos y cuál era el dios que adoraban, o su favorito. Así llevaban a los pueblos a matarse en tiempos de paz. Esos estandartes les sirven para recabar dinero, ya sea para el Estado, porque siempre existe un maridaje entre el gobierno y la religión. Otra cuestión, los dioses no son omniscientes, todo lo saben, no, mentira. Recordemos el pasaje de Yahvé cuando va a matar a los primogénitos de Egipto. Cuando va a asesinar a los primogénitos de Egipto, y lo dice claramente, que él va a pasar a asesinarlos, a exterminarlos, les pide que marquen, para empezar, se supone que eran esclavos en Egipto, pero todos tenían ganado. Que sacrificaran un cordero, con su sangre marcaran sus puertas, para que cuando él pasara, no los va a matar primogénitos de bestias, todo tipo de bestias, de animales del campo, de animales domésticos y sobre todo los primogénitos, incluido el de Faraón. A todos esos niños podía equivocarse, si no veía sangre en la puerta, los iba a matar. Entonces él no sabía, no todo lo sabe, no todo lo puede y desde luego no existe. Pues bien, los dioses siempre son usados como una amenaza. Por eso se habla de los dioses van a venir como venganza, a hacer un juicio y que desde luego ha de ser un enorme derramamiento de sangre. Para sangre y por sangre vienen, nos dice Isaías 13:5. Vienen, plural, de lejana, de una tierra lejana, del extremo de los cielos. Yod-Hei, Vab-Hei, Yahweh, y las armas de su furia para destruir toda la tierra. Pero dice del extremo de los cielos, o sea, está hablando de un lugar terrenal allá en el otro extremo. Cielos para ellos son sol y agua, lo que alcanzamos a ver nosotros como cielo. Cielo despejado, cielo abierto. Y cuando dice las armas, podemos buscar esto en diccionario Strong 3627, porque las armas a las que se refiere son armas que usaban en esos tiempos, armas metálicas, nada extraordinario, pero armas blancas, espadas, cuchillos. La ira, la venganza, el odio son sentimientos y siempre clasificamos a los dioses como buenos o malos según nuestra perspectiva. Un Elohim, un poderoso,
ya sea extraterrestre o ya sea ser humano, no puede guiarse por sentimientos. Eso lo hace vulnerable, débil, lo hace independiente. Ubicamos los sentimientos siempre, y aquí empieza lo interesante, en el corazón y en las vísceras, relacionados con las glándulas suprarrenales, con el sistema endocrino. Son extraídos de algunos animales. Eso es lo que vemos hoy, que se relaciona con los escritos bíblicos y de otros muchos. En todas las culturas nos encontramos estos relatos, pero hoy lo volvemos a encontrar a cada rato. Pues bien, estas glándulas son extraídas de cuerpos de animales que aparecen en todo el mundo, partidos o cortados quirúrgicamente, cortes cauterizados, quemados, no dejan rastro de sangre. Hay videos bastantes. Y recordemos el pacto que presumiblemente hace Dios con Abraham. Cuando parten animales por la mitad, los separan porque va a pasar Dios caminando entre esos animales partidos por la mitad. Jehoacillo parece que era un carroñero también, según nos lo ponen en la Biblia. O estas personas, desde tiempos remotos, veían estos fenómenos y tenían que explicarlos de alguna manera. Desde luego terror sí les causaba. Hoy mismo dan terror. En estas glándulas, que son extraídas por quién sabe quién, quién sabe qué, son las que llevan la vida presente y futura del ser humano. Y otras especies depende, y del ser humano y de otras especies, porque ahí de esas glándulas depende su capacidad de heredar su ADN y su vida presente, desde luego, la sangre. Los mensajeros químicos viajan por la sangre. En vida permiten el buen funcionamiento de las células, tejidos, órganos, sistemas de nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, crecimiento, el desarrollo, y también afectan la conducta, por supuesto, la reproducción, las gónadas. Las glándulas o fábrica de hormonas, el sistema endocrino. Este sistema debe estar regulado, pero se puede alterar. Está regulado para que actuemos, vivamos normalmente, lo que cabe como normalidad, pero puede ser alterado. Están el hipotálamo, la hipófisis, la pituitaria, la glándula pineal, la piña, que vemos siempre reflejada en varios desde hace miles de años, la glándula pineal, las glándulas tiroides o paratiroides, el timo, del que habla mucho la Biblia, el páncreas, las suprarrenales y las gónadas, que son testículos o ovarios, y los ovarios, pero todo esto incluyendo la lengua. La lengua. Según Rashi, la lengua es alimento de los dioses. Y todo esto es sustraído al ganado que encontramos en estos días. Pero vamos a ver qué dice acerca de la lengua Rashi. Supuestamente cuando Abraham le cocina a Dios y dos ángeles más que se le presentan, llegan y comen, dice en capítulo 18, 6 y 7, dice ahí que pide que le lleven harina, masa, que hagan panes, pide que hagan panes para estos seres. Y también dice que Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y bueno que dio al joven. Y este se apresuró a prepararlo. Luego tomó crema y leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó parado junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron. Entre los tres, estaba Jehová. Debemos leer todo el relato. Estaba Jehová. Ahora, ¿por qué? Aquí leyendo en hebreo y sus comentarios de Rashi, nos dice Rashi,
un ternero tierno y bueno. De hecho eran 3 terneros, a fin de servirles 3 lenguas con mostaza. Así está escrito, con mostaza, una para cada uno. Este es el comentario de Rashi. El sazón quizá es invento de él, porque Rashi es de épocas muy posteriores a los escritos originales. Este es un comentario de él. Cuando dice, y ellos comieron, los ángeles, ¿cómo van a comer? Razona Rashi. Pero es que en estos textos, en hebreo, los ángeles no existen, no son seres espirituales. Son seres físicos, son mensajeros. Pero lo curioso es que aquí nos ponen a Yahvé como un simple mensajero, como un ser humano, hambriento, sucio, llega ahí, cansado y embarazador. Le promete y tiene un hijo, Sara. Pero vamos, es otro tema. En la Biblia, y aquí el razonamiento de Rashi, nos aparece en Metzá 86, Baba Metzá 86b del Talmud, el comentario de Rashi que dice: la lengua de ternero con mostaza era un platillo escogido de la época, como Rashi mismo señala en Baba Metzá 86b. Es platillo digno de reyes y príncipes. Desde esos tiempos la lengua era un platillo muy interesante, elegido por estos seres siempre. Y es lo que hoy nos aparece sustraído de esos animales que aparecen por todos lados. Los encontramos en todos lados, hay demasiada información de ellos. Pues bien, vamos a ver esto. En la sangre está la vida. Así lo dice la Biblia. En la sangre está la vida. Y también amenaza de muerte. Te mataré si comes la sangre o la grasa de las entrañas, porque olor agradable a Jehová es. Jehová prefiere las entrañas. Vemos en Levítico 3. Prefiere animales machos o hembras, pero sin defecto también. La sangre se derrama en el altar. Ese tema de los cuernos del altar es por la luna, las fases lunares, cuarto creciente, cuarto menguante. Perdón, recordemos que esto lo aprendieron ellos en Sumeria. Se supone que Abraham viene de Sumeria. Todos ellos están yendo y viniendo de ese rumbo. Y cuando llegan ya de Babilonia, reescriben todo esto. Pues bien, la sangre se derrama en el altar. Los cuernos, repito, son una representación en las esquinas de la mesa de las fases lunares. Entre esas fases lunares, entre ese mes lunar, se hacen estos sacrificios. Su sangre se derrama en el altar y su derredor. Y dice, se ofrecerá por el fuego como holocausto. Holocausto es ofrenda quemada. No lo que, bueno, también ellos fueron ofrecidos quemados por Hitler después, pero en sí holocausto, la palabra holocausto es ofrenda quemada, sea cual sea. Ahora en el versículo 3 dice que le quemarán el sebo que cubre las entrañas. Y ahí la relación, los eventos que vieron ellos y que vemos nosotros hoy día. El sebo que cubre las entrañas, el sebo es un conductor de electricidad y de hormonas, la testosterona entre ellas. Se quemará el sebo que cubre las entrañas y todo lo que hay en ellas. En el versículo 4 dice, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos y la telilla del hígado, el timo que se llama, que se separa de los riñones. Estamos hablando de ganado mayor y menor, ese era el procedimiento. También dice en el versículo 9 que se quemará la grasa y la cola entera. Versículo 10 dice, con los riñones y el sebo pegado a ellos y a los lomos, junto con la telilla del hígado, el timo, que se separa de los riñones.
Del 12 al 15 dice, con las cabras harás lo mismo. En el versículo 16, el sacerdote quemará todo esto en el altar como alimento pasado por el fuego, aroma agradable, la grasa, para Jehová, Yahweh, como le queramos llamar, pero el nombre de el tetragramatón aparece ahí. En el versículo 17 dice, por sus generaciones no comerán grasa ni sangre. Pero no es como lo manejan hoy algunas sectas. Tiene un significado, lo vamos a ver al final. En Ezequiel 44:15 dice, los sacerdotes, levitas desde luego, hijos de Sadoc, pueden ofrecer sangre, grasa y sangre, pero solo ellos. En Levítico 8:24 dice que Moisés purifica a los hijos de Aarón con sangre en la oreja derecha y los pulgares de mano y pie derecho, un ritual para purificar los futuros sacerdotes. En Éxodo 12:19 prohíbe el caldo. Deben comer carne asada al fuego. Éxodo 12:19. En Éxodo 12:9 dice, no comerán nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Se podían comer las entrañas. En Levítico 1:16 dice, le quitará el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. En el versículo 17 dice, no partirá el ave por la mitad, pero sí derramó, no se partirán las aves por la mitad, pero sí se derramará su sangre, que hasta hoy, y vemos videos allá en el Muro de los Lamentos, como los judíos ortodoxos todavía están ahí con sus pollos ofreciendo hacer una limpia, que es lo que hacen los santeros también, los que llamamos brujos. Y ahí hay videos de eso. En el Templo de los Lamentos, los judíos haciendo limpias, matando pollos. Pues bien, aquí pide que el buche y las plumas, dice que el buche y las plumas son aroma agradable para Yahvé. Versículo 17 del Levítico 1. En Levítico 6:10 dice que el sacerdote vestirá túnica y calzones de lino. Wait. Así está escrito, calzones. El sacerdote vestirá túnica y calzones de lino fino, recalca. En algunas Biblias dice calzoncillos, en otras, ¿qué dice? Ropa interior, sí, la ropa interior o algo así. Pero en hebreo es calzón, punto. No deben usar lana los sacerdotes, levitas, no deben usar lana, no deben estar cubiertos con pelo de animales, porque están prohibidos. Por eso la vestimenta de Juan el Bautista es como un enfrentamiento, como un choque, como un reto para los sacerdotes del templo. Él viene del desierto preparando el camino para Yahvé y va a enfrentar a los sacerdotes del templo. Usa una piel, y por cierto, de animal de los que se conocen como impuros, piel de camello. Pues bien, también se recibía, porque ese Dios supuestamente pedía todos estos alimentos, siempre hambriento. En realidad los sacerdotes sí querían todo su alimento completo. Aquí dice que también recibía masa de harina y guisados, Levítico 2, versículos 4 y 7. Pero ¿qué es en sí la prohibición de comer sangre? ¿Qué dicen o cómo lo ven en el Talmud los rabinos judíos? Carne con su alma. Dice, pero carne con su alma, su sangre, no comerán, y sin embargo la sangre y las almas de ustedes reclamaré, y de todo animal reclamaré. ¿Qué quiere decir todo esto? Carne con su alma. Estos rabinos dicen, en este enunciado